Bien. Un cordial saludo con todos los presentes. Quienes habla, soy alumno de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Escuela Profesional de Medicina Humana, y vamos hoy a presentar nuestro anteproyecto de investigación como titulado Factores asociados al dengue en pacientes atendidos en un centro de salud en Chiclayo en el año 2025. Como línea de investigación tenemos que la calidad de vida, la promoción de la salud del individuo y la comunidad para el desarrollo de la sociedad. Como sublínea de la investigación, nuevas técnicas de diagnóstico, caracterización de los agentes etiológicos de enfermedades transmisibles, desatendidas, tropicales y transmitidas por vectores. Quien les habla, Vigil Cristóbal Giancarlo, y junto con mi compañera Rojas Ciro Nicole Estefanía. Siguiente. Bueno, como introducción, tenemos que a nivel mundial se observó un incremento del contagio por la enfermedad del dengue, ¿no? Con datos que refieren a más de 50 millones de casos con una tasa de mortalidad alta en personas adultas. En base a esto se menciona que el continente asiático con una tasa de infección de 300 millones de casos anualmente, con una mortalidad del 20%, destacando factores críticos como la falta de acceso de agua potable y saneamiento. A nuestro nivel regional, departamental de la región Loreto, se hizo una investigación sobre la frecuencia de los datos de dengue grave, reportando que el 37% de los 178 casos de pacientes hospitalizados presentaban como un signo shock, determinando como factores de riesgo el clima, el deficiente sistema de salud y la pésima infraestructura de los hospitales. En la Amazonía peruana, también durante el año 2021 y 2022, se observó una tasa de infección de más del 70%. De dicho esto, se menciona que los afectados fueron mayormente personas adultas y que los factores de riesgo descritos son la falta de prevención y el clima húmedo y cálido y la desinformación y la mala infraestructura de las viviendas. Y a nivel local, en el ámbito local mencionamos que en nuestra región Lambayeque, en el cual en el año 2020 se reportó más de 500 contagios de dengue entre las regiones más afectadas como Osaña, Cayaltí, Pucallpa y Chiclayo, y dando como resultado de la investigación la nula participación de la población en campañas de prevención. Siguiente, por favor. Como trabajos previos para reforzar el tema, ¿no? Tenemos que en Somalia, Mohamed et al. En el 2024 hizo un estudio descriptivo transversal que encontró un brote de dengue en la región de Benadir con una incidencia del 7.7% en población adulta. Destacaron como factores de riesgo el clima cálido, la alta población, la escasez económica y el saneamiento inadecuado. En Colombia, Llorente, Rodríguez y Cañón hicieron una revisión interactiva que evidenció que la población adulta mayor, con una edad en promedio de 65 años, es la más afectada. También identificaron que el aumento de casos se relacionó con la falta de información, el saneamiento inadecuado y los cambios sociales, ambientales y demográficos. En otro trabajo previo, en el 2022, Yuan, Chen y Song, Lin y Liu hicieron una revisión sistemática y metaanálisis que encontró más de 34 factores que influyen en el dengue clásico y grave. Entre ellos se destacan factores sociodemográficos como la edad. Entre niños y adultos mayores son los más vulnerables. Antecedentes de diabetes, infecciones secundarias y serotipos de virus. También mencionan el factor económico, como la exposición al vector, y factores ambientales y climáticos, incluyendo la acumulación de agua en recipientes, la mala gestión de residuos, condiciones deplorables de saneamiento básico y variables como la temperatura y la humedad. Siguiente. En Vietnam, en Nguyen Tien, en el año 2021-2022 hicieron un estudio de casos y controles de Hanoi, que se observó que el 63.3% de los pacientes no tenían conocimiento sobre la enfermedad, lo que junto con las malas condiciones climáticas eran factores principales en el incremento de infecciones. En Colombia, Ordóñez
hizo un estudio de análisis multinivel que evaluó factores climáticos, sociodemográficos y entomológicos que encontraron en el grupo de edad más afectado son los adultos. Con una temperatura más alta puede acortar la virulencia de la enfermedad. En la región mediterránea, Merkel-Schagler hizo una investigación con el cambio climático que contribuye al aumento con la incidencia del dengue. Se identificaron factores climáticos y ambientales como la humedad, temperatura, precipitación, cultivos, urbanismo, presencia de arbustos, contaminación y agua estancada como variables que contribuyen al riesgo de transmisión. Se menciona que los adultos mayores tienen mayor riesgo que las zonas rurales y la infraestructura de saneamiento limitada tienen que contribuyen al incremento del dengue. En lo que es Estados Unidos y Singapur, Rotary hizo una revisión descriptiva que identificó como factores de riesgo para el dengue grave a las comorbilidades como diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la obesidad. Y enfermedades crónicas, además como el clima, los criaderos, las organizaciones no planificadas también son factores. La infección previa a otros serotipos del virus aumentó la gravedad. Se menciona la limitación del acceso a la atención de salud, la precariedad de las viviendas y la inversión deficientes en infraestructuras públicas como problemas comunes que hacen a la población vulnerable. Siguiente, por favor. En Paraguay, Gómez hizo un estudio analítico que investigó la asociación entre factores climáticos y en el dengue en Asunción. Los resultados mostraron que el viento y la humedad están correlacionados con un incremento de casos, mientras que la temperatura presentó una correlación no lineal. En Bangladesh, Khan hizo una revisión retrospectiva que encontró que los factores ambientales y el huésped viral, junto con fallas y manejo inadecuado de los casos de dengue, el cambio climático y la urbanización, la mala gestión de residuos y el control deficiente de vectores contribuyen al aumento de casos y muertes por dengue. En Perú, en Pucallpa, Copaja hizo un estudio retrospectivo en el nosocomio 2 de Pucallpa, que identificó la presencia de comorbilidades en los pacientes y el clima tropical como factores asociados a la gravedad y muerte por dengue. Goche, también aquí en Perú, hizo un estudio retrospectivo también que examinó la dinámica epidemiológica del dengue, que se identificaron como factores de riesgo el clima cálido y húmedo, los factores económicos en los barrios marginales y ambientales como el saneamiento inadecuado, las malas prácticas de almacenamiento del agua, los fenómenos meteorológicos también como el fenómeno del Niño que también incluye. Siguiente, por favor. Y en las teorías relacionadas hemos tomado el modelo ETSIR. Esta teoría explica que los efectos de los factores ambientales pueden ser no lineales con umbrales óptimos para la reproducción del mosquito. Esta propuesta se centra como que los factores ambientales se incorporan a un modelo de transmisión del dengue, y esto define como factores la clave de la precipitación y la temperatura y cómo estos influyen a la tasa de transmisión y el desarrollo de las larvas. El modelo ETSIR se está diseñado para resaltar estadísticamente la significancia de los factores ambientales en la transmisión del dengue. Siguiente, por favor. En la teoría de McLeroy, esa teoría es fundamental para comprender las enfermedades multifactoriales como el dengue, ya que no solo enfoca en los comportamientos individuales de los pacientes, sino que también estudia la interacción entre los individuos y su entorno en múltiples niveles. Esto se aleja de la idea de culpar a la víctima, sugiriendo que el dengue no se basa únicamente en la falta de la eliminación de criaderos por parte del individuo, sino en analizar las condiciones estructurales de las viviendas, las condiciones climáticas y el entorno donde habitan los pacientes. Este teoría lo postula en tres distintos niveles: el nivel intrapersonal, interpersonal y los que son nivel de políticas públicas y socioeconómicos. El nivel interpersonal se refiere a características individuales como el conocimiento que posee el paciente y la comunidad sobre la transmisión de la enfermedad, los síntomas, las medidas de prevención como la eliminación de los criaderos y también las actitudes de limpieza y
y autoeficacia. En el nivel interpersonal, le involucra a la sociedad y evalúa normas familiares e interacciones con el hogar y el vecindario para adaptar las medidas preventivas. En el nivel de políticas públicas y socioeconómicas, destaca los factores asociados como los ambientales y demográficos, incluyendo la falta de sistemas de recolección de basura, estancamiento de agua, la ausencia de servicios básicos de salud, carencia de políticas de saneamiento básico, programas de limpieza a nivel institucional, y la pobreza. También menciona la importancia de políticas públicas para mejorar la situación en zonas de alta incidencia del dengue. Siguiente. Pasa a mi compañero. Ok, continuamos con lo que es la teoría de Arredondo en 2016. Esta va a definir al dengue como una enfermedad infecciosa y epidémica en cual es transmitida por el virus Aedes. También se menciona que esta enfermedad causa síntomas similares a la gripe y puede evolucionar a un dengue grave. También señala un aumento significativo de infección en áreas urbanas y periurbanas en los últimos años, dando una estimación de 390 millones de casos nuevos a nivel mundial, y en Latinoamérica, que representa un 14% de estos sintomáticos globales. Asimismo, esta teoría se basa en un diseño observacional transversal, el cual aquí se analizaron 64 pacientes con diagnóstico de dengue severo, en grupos que predominan de 40 a 49 años, que ellos representan un 32%, seguido de los que representan menos porcentaje, que son de 60 a 69 años. Asimismo, considera condiciones como fisiológicas, medioambientales, que contribuyen como factores para el aumento de la mortalidad de pacientes con dengue. Asimismo, menciona la realización de entrevistas a pacientes para recabar datos tanto sociodemográficos, ya sea raza, edad, sexo, y también antecedentes de la enfermedad, como los síntomas, la evolución, su aparición, con un análisis de datos basados en una estadística descriptiva. Asimismo, también analizaron a los pacientes después de darles el alta. Siguiente diapositiva, por favor. Dicho esto, vemos la formulación del problema. ¿Cuáles son los factores asociados en la incidencia de casos de dengue en pacientes atendidos en un centro de salud en Chiclayo en el año 2025? Dicho esto, tenemos como objetivos tanto general como específicos. El objetivo general es evaluar los factores asociados a la infección de dengue en pacientes atendidos en un centro de salud de Chiclayo 2025. Y como objetivos específicos tenemos identificar las características sociodemográficas de los pacientes atendidos en el centro de salud de Chiclayo, determinar las características ambientales de los pacientes atendidos en un centro de salud de Chiclayo y calcular la prevalencia de infección por dengue en pacientes atendidos en un centro de salud de Chiclayo. Es por eso que la siguiente hipótesis es: los factores de riesgo asociados a la enfermedad de dengue, como son los sociodemográficos, económicos y ambientales, se asocian a la enfermedad del dengue en pacientes atendidos en un centro de salud de Chiclayo 2025. Siguiente diapositiva, por favor. Esto nos lleva a la justificación e importancia de nuestro estudio. Como bien se sabe, el dengue representa un desafío creciente y significativo en lo que es la salud pública a nivel mundial, a nivel local, regional y sobre todo en nuestro país. Asimismo, se ven los aumentos de casos en los últimos años. Esto lleva a realizar la investigación porque en la localidad de estudio hay una brecha de conocimiento, ya que en Chiclayo, a pesar del incremento acelerado de los casos, va a existir una escasa evidencia científica y ausencia de investigación preliminar que va a abordar los detalles de los factores de riesgo asociados a la problemática que es el dengue. Es por eso que se va a identificar factores asociados, con la búsqueda de identificar, evaluar, determinar factores asociados al dengue en la población atendida en el Centro de Salud de Chiclayo. Es por eso que vamos a profundizar en qué contribuirá
va a contribuir a profundizar una comprensión de determinantes de la enfermedad y va a permitir caracterizar la presencia del vector y la dinámica de la enfermedad en lo que es la población. Y en base a esto, puede ayudar a bases de futuras investigaciones. Los hallazgos de esta investigación sentarán la base para futuras investigaciones y servirá como una guía fundamental para nuevos proyectos de investigación para que busquen profundizar en otros factores asociados más frecuentes. También la importancia de este estudio es que puede haber un impacto en la política de salud pública. Es crucial para establecer protocolos y directrices para las políticas de salud pública a nivel regional, local, preparándose a las personas en el área endémica para prevenir la enfermedad de dengue y fortalecer la capacidad de la comunidad para así afrontar futuras epidemias. Dicho esto, también es fomentar la investigación y el desarrollo. El estudio puede incentivar a programas de inversión, creación de centros de investigación para comprender las condiciones medioambientales del vector, promover la integración de universidades, centros de investigación para el estudio del dengue, ampliando la calidad de estudio y desarrollo así del país. Contribuir a la tecnología podría posibilitar lo que son genéticamente especies de Aedes aegypti genéticamente modificados para reducir la capacidad de transmisión de la enfermedad, representando así un avance significativo del control del vector. Siguiente diapositiva, por favor. Materiales y métodos. Tenemos que el tipo de investigación es básico, ya que se basará en información de fuentes confiables, dando un enfoque en lo que son los factores de riesgo sociodemográficos, económicos y ambientales. El diseño de investigación tenemos que es observacional, transversal, prospectivo y analítico. Observacional porque no implica intervención directa de las variables, se va a centrar básicamente en lo que es recopilar la objetividad de datos, y transversal porque la recolección de datos se realizará en un único momento específico en el tiempo. Asimismo, prospectivo porque la recolección de datos se hará mirando hacia adelante a medida que los casos y las características se identifiquen, relacionándolos con los objetivos de identificar y determinar las características sociodemográficas, ambientales y la prevalencia de infección. Analítico porque se considera en este enfoque que se establece teniendo en cuenta las dos variables principales que son los factores que causan el contagio del dengue. Dentro de ellos tenemos a los sociodemográficos y ambientales y cuántos casos hay de dengue. Asimismo, la población van a ser pacientes atendidos en el Centro de Salud de Chiclayo con infección por dengue. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Una anterior, por favor. Ya. Siguiente. Dicho esto, tenemos al cuadro de variables, el cual va a ser variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes tenemos a los factores y las variables dependientes tenemos al dengue. La definición conceptual de lo que es la variable independiente, que son factores, son hechos, características u otros factores que potencian y pueden provocar alteraciones en las condiciones de salud u otros resultados definidos. La definición operacional que le hemos dado a la parte de la variable independiente son mediante la entrevista u uso de fichas de registro de epidemiólogos, se considera la evaluación de los factores que pueden predisponer a la aparición de la enfermedad del dengue en pacientes atendidos en un centro de salud de Chiclayo. Esta variable independiente se ha dividido en sociodemográficos y ambientales. En caso de la variable dependiente del dengue no va a aplicar. Continuamos con lo que es variable independiente en sus dimensiones. La sociodemográfica, como indicadores tenemos a la edad, el sexo, el nivel de educación, el ingreso familiar, la ocupación, los accesos de servicio básico, sus ítems, asimismo el instrumento,
En la parte de dimensión ambiental, los indicadores serían tipo de vivienda, materiales de construcción de la vivienda, presencia de mosquetero, existencia de recipientes para almacenar agua, existencia de criaderos, también frecuencia con la que se realiza la limpieza, predominancia o proximidad a zonas de estancamiento de agua y visitas a zonas rurales o agrícolas. En este caso, el instrumento es la ficha de registro. Al final, las dimensiones y los indicadores van a tener valores finales. Para la edad, son años cumplidos. Asimismo, vemos el tipo de variable y la escala de medición. Para el indicador de acceso, son femenino o masculino sus valores finales. Para el indicador nivel de educación, su valor final es sin estudios, inicial, primaria, secundaria, superior. Los indicadores para ingresos familiares, el ingreso mensual. Los indicadores de ocupación, el valor final sería empleado, desempleado, ama de casa y jubilado. Y para cada indicador tiene su valor final. Y de ello se puede basar lo que es preguntas para la ficha de registro. Siguiente diapositiva, por favor. Dicho esto, como referencia nos basaremos en el planteamiento de reporte del Vermont, el cual fue creado en 1979 y se va a fijar en los que son 3 principios básicos de ética, que son el respeto a la persona, la beneficencia y la justicia. El respeto a la persona, este principio exige tratar a los individuos como agentes autónomos, permitiéndoles decidir su participación en la investigación sobre el dengue mediante un consentimiento informado y voluntario. Nosotros tenemos que informar de todo a los que van a participar en este proyecto y van a ser voluntarios para la participación de ello. Se debe proteger especialmente a la población autónoma, disminuida o con escasa información, asegurando su comprensión y respetar su objeción. Asimismo, la beneficencia va a implicar la obligación de maximizar los beneficios y minimizar los posibles daños para los participantes. La investigación sobre el dengue en Chiclayo busca lo que es reducir una carga clave en la salud pública y fortalecer estrategias de prevención, sin causar daño, justificando si los beneficios para la población superan a lo que son los riesgos. Y la justicia se refiere a la equidad, a la distribución de los beneficios y de la carga de investigación. En el estudio de dengue, la selección de los sujetos en Chiclayo se basa a la incidencia de casos y la falta de evidencia, no es su vulnerabilidad, asegurando que los conocimientos beneficien justamente a las comunidades afectadas, incluso las de bajos recursos. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, con esto finalizamos nuestras referencias. Siguiente diapositiva. Muchas gracias.